El Señor sea con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 1, del versículo 1 al 18. En el principio ya existía la palabra, y aquel que la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él, diciendo: este es aquel de quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Este es un texto muy lleno de teología. Cuando nos dice: en el principio el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios, y sin el verbo no se hizo nada, y para él se hicieron todas las cosas. Increíble, ¿eh? Solamente de pensar, Jesús existe desde siempre y para siempre. Él es la palabra viva de Dios. Es esa palabra creadora, la palabra del Padre que crea, por quien se crea todo y para quien se crea todo. Esa misma palabra viva vive en el mundo, y es mundo hecho por esa palabra. El mundo le pertenece a ese Señor, pero el mundo se aleja de él. En el mundo surgen personajes. En el transcurso de la historia han habido distintos hombres y mujeres que se han creído semidioses. Han llegado a desplazar a Dios, y con sus imperios diabólicos se han querido apoderar del mundo y someter a naciones. Y eso lo vemos en toda la historia.
Y lo vivimos hoy en la actualidad con ese poder tan grande que invade, que saquea, que amenaza, que pone bases por aquí y por allá. Jesús es la palabra viva. Es la luz del mundo que ilumina a todo ser humano. Pero son iluminados aquellos que quieren. Mucha gente tiene luz, pero la pone debajo de la mesa o debajo de la cama o le pone un cajón porque no quiere la luz, le estorba. Así muchos durante el día duermen, no quieren luz, y en la noche planean, maquinan y hacen el mal. Como decía San Romero, es que la luz descubre las injusticias. Cristo es la luz del mundo. Y si en el mundo verdaderamente los cristianos fuéramos luz, en las casas presidenciales, donde están los senados o congresos, asambleas, donde están los magistrados, si aquellos todos que profesan decir que son defensores de la justicia, no se dejaran comprar y fueran verdaderamente neutrales y lo que les importara fuera la verdad y la justicia, el mundo fuese diferente. El texto dice que el dueño es Cristo, el dueño del mundo, que fue creado por Él y para Él. Entonces, ¿cómo pueden venir hoy muchos acaparadores, sinvergüenzas, explotadores, ladrones que saquean y se adueñan? Y son pocos los que hoy tienen más del 80% de la riqueza de la humanidad, mientras la inmensa mayoría vive hundida en la miseria. Es tiempo de despertar, que la religión misma ilumine como esa luz, como dice, y el Verbo se hizo carne. Dejemos de predicar un Cristo allá en las alturas, un Cristo pintoresco, de pinturas bellas, y mirar hacia el cielo como aquellos que miraban allá y que fueron los ángeles que les dijeron a los apóstoles: ¡hey! Regresen, vayan y prediquen y pongan en práctica. Hoy tenemos cantidad de iglesias, obispos, sacerdotes y pastores solo mirando al cielo y que seremos arrebatados y que quien vive y todas cosas de espiritualidad que hemos creado desencarnada. Hemos olvidado al Jesús de Nazaret, al Cristo histórico, y nos hemos quedado en un Cristo de papel, creado e inventado, que le conviene a la religión y a los poderes de este mundo de la oscuridad. Porque cada vez que hay un verdadero predicador que ilumina a través de la palabra del Cristo vivo, del Cristo de Nazaret, de ese Jesús que siendo Dios tomó nuestra naturaleza, eso choca. Y a ese lo tildan de comunista, de guerrillero, de político, porque ilumina y dice la verdad. No, el Jesús es vivo, se encarna, y asimismo la religión, la iglesia, tiene que estar encarnada en toda realidad para iluminar y transformar, porque solamente la verdad nos hace libres. Y a ese Jesús, del cual Juan Bautista fue testigo, así usted y yo seamos testigos de él, y yendo por el mundo sembrando paz, justicia y libertad, y que la verdad nos haga libres para vivir en este mundo donde todo sea para todos. Amén.